sobre síndrome de mala absorción, enfermedades inflamatorias idiopáticas intestinal, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Muy bien. Primero vamos a desarrollar lo relacionado a síndromes de mala absorción. Y como su nombre lo dice, es una serie de alteraciones que se producen a nivel de intestino. ¿Por qué? Porque presenta diarrea en forma crónica. Y al tener diarreas, este paciente va a presentar una deficiente o defectuosa absorción de varios componentes. ¿Y cuáles son? Grasas, vitaminas, proteínas, hidratos de carbono, electrolitos y minerales y agua. Entonces el paciente come y de inmediato puede irse al baño porque presenta este problema. No absorbe lo que come y por lo tanto lo va a eliminar. ¿Y qué es lo que va a presentar este paciente? Si no absorbe, entonces va a tener pérdida de peso. Y no solamente eso, sino va a tener anorexia, distensión abdominal. El estómago va a tener ruidos, borborismos, esteatorrea y desgaste muscular. A pesar de que ingiera los nutrientes, va a eliminar esos nutrientes, como ya lo hemos dicho. ¿Y a qué llamamos esteatorrea? Son las heces gruesas, voluminosas, espumosas y grasientas, que tienen un color que van desde amarillo a color arcilloso, medias blanquecinas. Por lo tanto, estos pacientes van a estar débiles. Y muchas veces, frecuentemente, presentan problemas de páncreas, una insuficiencia pancreática, una enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn, entre otras. Estas son las más frecuentes que se puedan observar. Entonces, de esa manera, vamos a decir que puede haber alteraciones en alguna de estas fases. En la digestión intraluminal, en la digestión terminal, en el transporte transepitelial o transporte linfático. Si es que hay alguna alteración o varias de ellas, o está deficiente, entonces se va a producir un síndrome de mala absorción. ¿Pero qué entendemos por digestión intraluminal? Tenemos que las proteínas e hidratos de carbono y grasas se van a degradar en forma adecuada para su absorción. Eso es normalmente. Y la hidrólisis del hidrato de carbono y péptidos por las disacaridasas y peptidasas se producen ¿dónde? En el borde de la mucosa o en el borde del cepillo de la mucosa del intestino delgado. Si es que hay un problema en alguna de estos componentes, entonces va a producirse un síndrome de mala absorción. Entonces, vamos a tener también, entre otros componentes, hemos visto primero,
una digestión intraluminal. Tenemos una digestión terminal y también vamos a tener un transporte transepitelial. Todos los nutrientes y líquidos y electrolitos se van a transportar hacia el epitelio. ¿Para qué? Para procesarlo. Dentro del intestino delgado. Transporte linfático. El transporte linfático se hace de los líquidos absorbidos. También si hay problemas, se produce un síndrome de mala absorción. Un defecto de cualquiera de esas fases, de esa absorción de nutrientes, entonces va a ocasionar un síndrome de mala absorción. Y el paciente va a debutar entonces con diarreas, flatulencia, dolor abdominal, pérdida de peso y anemia, entre otras, porque estas son las más frecuentes. Vamos a tener que ese paciente va a adelgazarse, baja de peso, por lo que come, entonces va a presentar diarreas. ¿Qué más va a tener este paciente? Puede tener no solamente diarrea, sino también puede tener hemorragia, problemas neuropáticos, trastornos endocrinos y trastornos cutáneos. A ver, dígame, Reyes Chávez, Tatiana. ¿Está presente? Sí, doctora. Ya, dígame, para tener un síndrome de mala absorción, ¿qué alteraciones puede haber dentro del estado fisiopatológico? Lo que hemos visto nosotros, que hay varios componentes importantes. Dígame uno. Un trastorno en la digestión intraluminal. Ya. A ver, Rosales Yupanqui, dígame otro componente. Tipo de ulceración en la mucosa o submucosa, doctora. Flores Guamán, Patti. Escriba. Otro componente. Escriba. González Alcalá, Carolina. Voluntarios del auditorio. Entonces, vamos a tener acá que van a haber alteraciones en alguno de los componentes. Acá tenemos una digestión intraluminal, digestión terminal, entonces son fases normales que debe de haber y que se debe de cumplir. Alguna alteración en alguna de ellas va a presentar un transporte transepitelial, también transporte linfático. Cualquier alteración en una de ellas puede ocasionar un síndrome de mala absorción. Dígame, Cristel, ¿qué es esteatorrea, Cristel? ¿Qué entiende por esteatorrea? Una característica. Doctora, Rojas ¿me escucha? Reyes. Doctora, ¿me Rojas escucha? Reyes.
Una característica esteatorrea. ¿Quién la ayuda? Son las heces malolientas. ¿Ese es qué? Las heces grasientas. Gruesas. Ya, es de grasientas. Otra característica. ¿Quién más? Espumosas. Doctora, que son voluminosas. Espumosas, voluminosas. Muy bien, muy bien. Gracias, O bien. sea que tiene unas características especiales que no nos podemos olvidar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Paciente que presenta esas características, vamos a decir que se trata de un síndrome de mala absorción o sospechar que se trata, vamos a pasarle un ratito, a regresar acá a esteatorrea para que ustedes se acuerden. Entonces, heces gruesas y voluminosas, espumosas, no tienen por qué tener espuma, grasientas, amarillas o de color arcilloso. Entonces, ustedes tienen que describir todas las características, el volumen, lo que llama la atención, el color, el espesor, todas esas características. Mira el color amarillo de color arcilloso. Entonces, sabiendo eso, sospechamos. Nosotros tenemos que sospechar de algo para después descartar algún problema. Entonces, dentro de los trastornos más frecuentes, habíamos dicho insuficiencia pancreática, enfermedad celíaca y enfermedad de Crohn. Bien, entonces seguimos pasando. Y hemos dicho sobre digestión intraluminal, digestión terminal. Vamos a tener transporte transepitelial y por último, transporte linfático. Todos ellos pueden, si es que se afecta alguno de esos componentes o fases, van a debutar como un síndrome de mala absorción. Y por lo tanto, este paciente va a tener un cuadro clínico que va a ser variable y generalmente va a presentar ese pacientito todas estas características que le hemos dicho: diarrea, flatulencia, dolor abdominal, anemia y pérdida de peso, entre otros. Y al extremo también puede haber hemorragia, neuropatías, trastornos endocrinos. ¿Qué otros síntomas van a haber producto de la deficiencia de alimentación? Entonces también va a haber una disminución o deficiencia de las vitaminas. Y por lo tanto, si hay deficiencia de la piridoxina, folato, vitamina B12, va a haber anemia y mucolisis. Deficiencia de la vitamina K, hemorragia. Deficiencia de calcio, magnesio, vitamina D, osteopenia y tetania. Deficiencia de la vitamina A o de la B12, entonces va a haber una neuropatía periférica. El paciente va a haber problemas a nivel de tocar alguna cosa, de repente hasta de firmar o coger el lapicero, va a tener mucho problema. Y no saben qué es lo que tiene. Y sin embargo, va a ser por deficiencia de vitaminas. Pero dentro de toda esta gama, también vamos a tener otras alteraciones que van a presentar otros pacientes. Entre ellos vamos a tener la fibrosis quística. La fibrosis quística es una anomalía o una alteración genética de tipo autosómico recesivo. Y en este caso, el paciente va a tener problemas multisistémicos. Problemas a nivel del páncreas, a nivel de intestino, de sus pulmoncitos. Problema que va a influir también y puede tener síndrome de mala absorción. Acá tenemos la fibrosis quística, localizado en el cromosoma 7q31.2.
¿Por qué? Porque hay ausencia de un regulador de la conductancia transmembrana epitelial, el CFTR. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un defecto de la secreción del ion cloruro. Y por eso un recién nacido puede estar en la UCI por una insuficiencia respiratoria. Hay mucho moco. Habíamos dicho que también hay mucha mucosidad, pero este pacientito presenta unos mocos, mucosidad espesa, no solamente a nivel de pulmoncito, sino en las glándulas en general, y en el páncreas, en el intestino, incluso niños que nacen con un megacolon congénito. El colon lleno, cuando recién nacen, puede hacer su peritonitis meconial. Se llena todo ese colon de estas heces negruzcas. Cuando nace en el meconio es negro. Entonces se va a quedar allí y el chiquito puede desarrollar una peritonitis y romperse y producir una catástrofe o morir. Aquí tenemos el cromosoma 7 en el brazo largo. Por eso está localizado en 7q31.3 y acá está el gen CFTR, que tiene que ver con la conductancia de qué habíamos dicho, transmembrana epitelial, y el defecto, hay un defecto en la secreción del ion cloruro. Por eso presentan todas estas alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos casos? En estos casos, lo que va a pasar, si es que hay el defecto de esa secreción del ion cloruro, va a interferir en la secreción del bicarbonato, del sodio y del agua. Habíamos dicho que también había en el síndrome de mala absorción alteración o interfieren a nivel también de la secreción de componentes, incluso del agua. Acá tenemos, y este defecto va a hacerse en la hidratación luminal. Habíamos visto varios defectos. Disminución de la hidratación. ¿Por qué? Porque hay un defecto con ese ion cloruro. Y la disminución de la hidratación va a producir una obstrucción intestinal. Y no solamente eso va a producir, sino cálculos pancreáticos intraductales. En la maternidad de Lima, el Instituto Nacional Materno Perinatal, hacemos el tamizaje neonatal a todos los niñitos. A todos los niñitos con una muestrita de sangre seca del talón. Acá tenemos unas tarjetitas de papel de filtro especial y se coloca del taloncito unas gotitas en un extremo de esta tarjeta. Se deja secar, acá le han tomado la muestra, le han dejado secar para después llevarla al laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que se hace? Se detecta o se descarta si estos bebés presentan fibrosis quística. Pero no solamente realizamos la detección de fibrosis quística, sino también de otras enfermedades como la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal congénita y el hipotiroidismo congénito. Entonces los papitos y las mamitas llevan a su bebé y ahora en pandemia, eso fue antes de pandemia, el personal encargado va a hospitalización y a los recién nacidos le toma la muestra del lado lateral del talón.
Y luego te llega la tarjeta al laboratorio, el personal tecnólogo realiza el procesamiento de la muestra y posteriormente se realiza la validación de la muestra. Acá está el personal médico, personal tecnólogo médico, aquí está quien le habla, para realizar la evaluación y la determinación y detección de los casos de fibrosis quísticas y las otras 4 enfermedades que son mandatorias. Aquí está el personal, ahora han ingresado más personas, donde procesamos esas muestras y una vez que esté el procesamiento de las muestras, enviamos los resultados. Y si es que hay un caso de un niño con fibrosis quística, de inmediato se le hace el test de sudor, que es la confirmación del diagnóstico para que le den tratamiento a esos bebitos. Y eso se tiene que hacer antes de los 15 días de nacido, o sea, el examen y le tenemos que dar el resultado. Muy bien. Entonces, como ven ustedes, no solamente se tiene que ver la enfermedad, sino también la parte preventiva. Por eso, en el Instituto Nacional Materno Perinatal es el centro nacional, es uno de los centros nacionales de procesamiento de muestras para tamizaje neonatal de los recién nacidos. Bien, ahora vamos a pasar a otra enfermedad celíaca que tiene que ver con el síndrome de malabsorción. En esta enfermedad celíaca vamos a tener nosotros como sinónimo que también se le llama sprue celíaco o también se le llama enteropatía sensible al gluten. A veces ustedes han escuchado también en las noticias o las propagandas que dicen alimentos libres de gluten. Entonces hay pacientes que presentan esta patología, presentan síndrome de mala absorción, porque hoy día, en la tarde, estamos hablando del síndrome de mala absorción y alteraciones de las fases que hemos hablado. Entonces, ¿qué es la enfermedad celíaca? Primero vamos a decir lo normal, que normalmente el gluten está formado por 3 componentes. Proteína, la gliadina y la glutenina. Entonces el gluten está formado por la proteína gliadina y la glutenina, que forman el gluten. Pero a veces puede haber también problemas o alteraciones de los componentes. Y puede producir esta enfermedad celíaca o el sprue celíaco, que también se le dice, donde vamos a tener la enteropatía de mecanismo inmunitario. Esta es una enteropatía, una alteración o un síndrome de mala absorción, pero de tipo inmunitario. Y está presente en pacientes genéticamente predispuestos. Y se produce el síndrome de mala absorción en estos pacientes cuando presentan alimentos con gluten, como por ejemplo el trigo, el centeno o la cebada, ingieren de inmediato, le da el síndrome de mala absorción. Estos pacientitos no pueden comer estos alimentos porque van a presentar entonces síndrome de mala absorción. ¿Y qué es lo que va a producir esta enfermedad celíaca?
una vez que ingiere el gluten, entonces es digerido por las enzimas luminales y del borde del cepillo. Habíamos dicho que también las células del epitelio del intestino delgado que presentan borde en cepillo, también cumple su función. Entonces el gluten es digerido por esas enzimas luminales del borde en cepillo en aminoácidos y péptidos. Y como habíamos dicho que habían péptidos de la gliadina, vamos a recordar acá, entonces el gluten está formado por proteína, la gliadina y la glutenina. Acá nuevamente vemos cómo si comen o ingieren este gluten, entonces va a ser resistente, este peptidogliadina va a ser resistente a degradación por las proteasas gástricas, pancreáticas y del intestino delgado. Por lo tanto, ciertos péptidos de la gliadina podrían inducir a algunas células epiteliales a expresar la IL-15 y por lo tanto va a haber una serie de cascadas y una serie de alteraciones porque este paciente presenta síndrome de mala absorción, hay activación y proliferación de linfocitos a ese nivel de las CD8 intraepiteliales. Acá tenemos que hay alteraciones, acá tenemos el gluten, come este paciente gluten, productos con gluten, entonces aquí la gliadina que va a presentar alteración, acá el péptido resistente a la degradación de proteasas, entonces se va a inducir y va a activar la proliferación de linfocitos CD8. Va a activar entonces la proliferación de linfocitos. Acá tenemos linfocitos que van a producir entonces una activación de ellos. Además, los linfocitos expresan la NKG2D, marcador de los linfocitos citolíticos naturales y receptor de la MIG. Todo ello van a activar a quienes, acá tenemos la NKG2D y la MIG-A. Entonces ellos van a intervenir. Acá también vamos a hacer que se active la IL-15 también. Estas células epiteliales van a sufrir atrofia y por lo tanto todo ello va a hacer un círculo y van a activar a esos linfocitos. Entonces, ¿qué va a pasar con los enterocitos? Acá tenemos, estos son las células del intestino delgado o los enterocitos. Van a ser inducidos entonces a expresar el MIG de superficie en respuesta al estrés. Acá tenemos estas células entonces van a activar al MIG-A y la NKG2D. Y son atacadas por los linfocitos intraepiteliales que expresan la NKG2D. Acá tenemos. Entonces, todo de ello es un círculo y van a atacar entonces y van a producir atrofia de ese epitelio. Con el tiempo, este epitelio intestinal va a presentar acá una atrofia incremento por mitosis y elongación de esta cresta. Va a haber atrofia de todas ellas. A ver, disculpen un ratito.